Bueno, muy bien. Entonces, buenas noches. En nombre del instituto, le damos la bienvenida a Helke, a ustedes, y les contamos que este es un libro del 2010, es una reedición que estamos haciendo, una traducción, en verdad, y nos parece que es importante tenerlo en castellano, es una muy buena contribución. Voy a actuar multipropósitos, voy a hacer multipropósitos. Por un lado voy a ser moderadora y por otro lado voy a ser presentadora también y voy a tratar de moderar a Romeo, que es lo más difícil en realidad. Entonces, sí, es lo más difícil, pero bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible. Los que estamos en la mesa, bueno, Romeo es investigador principal del instituto. Tengo un montón de líneas para leer de él, pero me ha dicho que no. Investigador principal del instituto. Y Helke, creo que los que están acá ya la conocen, pero no importa, Es doctora en estudios de género por la Universidad de Ámsterdam y es profesora actual en género y desarrollo en el King's College de Londres. Ella coordina el proyecto de investigación Gender Justice Memory y sus investigaciones se han enfocado en género, violencia, desarrollo de la justicia transformativa. Entre sus publicaciones destacan violencia sexual en guerra y paz, género, poder y justicia postconflicto en el Perú y gender and HIV in developing countries, no, in developing world. Y yo soy historiadora y investigadora principal del instituto, como Romeo. Entonces, el procedimiento va a ser, yo voy a hacer mi intervención, luego le voy a dar la palabra a Romeo y luego el que va a contarnos un poco cómo hizo este libro, qué le gustó de su experiencia acá en el Perú y las cosas que quiera hablar, en verdad. Entonces, este libro analiza 3 de las 4 políticas sociales dirigidas a la población femenina de sectores populares que se desarrollaron entre el 90 y el 2000, la década de Fujimori. La política alimentaria de lucha contra la pobreza, la política social de planificación familiar y la política contra la violencia familiar. No toca el tema de las cuotas. En términos generales, es un libro muy interesante. La cantidad y densidad de la bibliografía utilizada y el análisis de los acontecimientos hacen de este texto un material sumamente valioso para entender una década complicada y fértil de la historia reciente de las mujeres populares. Examina el impacto de las 3 políticas mencionadas, localizadas básicamente en Lima, en Ayacucho y en Huancavelica, y sin ser estudios de caso, pasa revista a los procesos de migración y desplazamiento de mujeres pobres y víctimas de la violencia política en estas regiones en un periodo postconflicto. Algunos comentarios. Primero, la primera impresión con la lectura es que este texto, como diría Danilo Martuchelli, muestra una vívida realidad social, movilizada, dinámica, contradictoria, en la que las mujeres de los sectores populares son a la vez sujetos pasivos y receptivos, beneficiarias y víctimas de la acción autoritaria y la debilidad institucional, agentes de desarrollo y, de acuerdo con Carmen Lora, son también víctimas de opresión y portadoras de liberación. Las políticas ejecutadas en la década de Fujimori producen efectos ambivalentes
y no siguen un proceso ordenado y creciente, más bien por el contrario, van adecuándose y acomodándose a los cambios de la coyuntura política. Responden al Fujishock, a la emergencia de la pobreza, a los embates de Sendero Luminoso y del terrorismo del MRTA, a los discursos individualistas y de promoción de la informalidad como valor, a las voces corales de la autonomía y las promesas de ser autoras de su propio destino, y a la manipulación más perversa para la reelección. Son políticas sociales que, por un lado, estimulan, empoderan, potencian el crecimiento y desarrollo de las mujeres, pero al mismo tiempo les imponen límites. Los alimentos son una excusa para que las mujeres de la década del 80 salgan de sus casas, se organicen para comprar y cocinar juntas, hablen, compartan y aprendan a negociar lo público y lo doméstico. Pero al mismo tiempo, el gobierno se aprovecha del trabajo voluntario de las mujeres para llevar adelante su insignificante programa de lucha contra la pobreza. En el caso de la planificación familiar sucede igual. Se ejecuta como nunca antes una serie de acciones de planificación familiar para las mujeres de zonas rurales como parte de una política de modernización del Estado. Medidas que recogen un deseo de las mujeres de no tener más hijos. Sin embargo, terminan siendo víctimas de un sistema de salud que no las considera en su diferencia cultural y las ofende. Una planificación familiar drástica que las ilusiona y las enfrenta a su esterilidad, al marido y a la vergüenza. En la política de violencia doméstica ocurre algo similar. Se potencia la capacidad de denuncia de las mujeres, atendiéndose a un fenómeno muy generalizado de violencia doméstica, sobre todo en las sociedades posconflicto armado. Sin embargo, no se crean las condiciones para que policías, jueces y fiscales hablen su idioma, recojan sus quejas y en el intento a menudo terminan arrojadas a un sistema machista que las amenaza peor, dominado por relaciones patrimoniales y patriarcales casi medievales. ¿Por qué sucede esto? Porque, como se muestra en los casos analizados, a Fujimori no le interesan las mujeres, no le interesa el desarrollo, su crecimiento como ciudadanas y menos aún como sujetos de derecho. No es un asunto del régimen político, si eso no es autoritario. Es que para Fujimori y Montesinos, las mujeres importan como mecanismo de legitimación de su gobierno y de su imagen como gobernante seriamente dañada por el autogolpe. Con estas políticas para las mujeres, Fujimori le está hablando y limpiando su imagen ante la comunidad internacional. Utiliza un discurso de moda, de avanzada, de respeto a los derechos humanos para diluir sus prácticas violatorias. Recordemos que a mediados de la década se celebra la cuarta conferencia de la mujer. Los asuntos de las mujeres cobran relevancia en la escena internacional y Fujimori es el único presidente que llega a Beijing con un discurso exultante a favor de la liberación femenina. Es un mensaje dirigido a las mujeres movilizadas que en rigor está dirigido a los organismos multilaterales. En este escenario, las políticas sociales no son más que cantos de sirena, un tinglado de apariencias y buenas prácticas que ofrecen logros a medias, con recursos insuficientes, promesas difíciles de cumplir, con el inmediatismo que presiona e indicadores imposibles de lograr. De ahí los casos de esterilizaciones forzadas, de líderes sin protección, muertas por el terrorismo o mujeres golpeadas sin asistencia. No se considera el tiempo requerido para capacitar al personal de salud, al personal de la Policía Nacional o a los jueces y fiscales del sur andino. Así es, en realidad no interesa mejorar las condiciones de desarrollo de las mujeres, sino exhibir políticas que apunten a una supuesta modernización de un Estado que dice ocuparse de una población vulnerable.
Los supuestos derechos de las mujeres son el instrumento de exhibición, pero no solo eso. Además de lo dicho, las mujeres le interesan a Fujimori y a Montesinos para cooptarlas por sus votos. Después del 80, las mujeres populares son una importante masa movilizable que va a votar en las elecciones del 2000 y les permitirá eternizarse en el poder. De ahí la clientelización de las organizaciones populares, la creación del PRONA y su instrumentalización en la campaña del 2000. 3. Es muy importante cómo en esta historia queda clara la mano maquiavélica de Montesinos y el desprecio de ambos personajes por los ciudadanos en general y por las mujeres. Están muy bien pensadas las acciones a favor de este sector, tanto las de franca manipulación como las de aparente promoción, como es el caso de las cuotas. Si bien pareciera que abonan hacia un genuino interés por el crecimiento y la construcción de ciudadanía, en la práctica, como ya dije, por la manera como se ejecutan las políticas, queda evidente que ni se lo plantean. Al revés, las políticas no se llegan a articular entre sí, no convergen en una acción concertada del Estado y el gobierno para atender a una población femenina largamente postergada. Cada una va por su lado y en muchos casos los distintos grupos de mujeres, los de clase media, las feministas, las políticas, las pobladoras y las campesinas, entran en conflicto. Por momentos le hacen creer a las mujeres que el empoderamiento es una promesa a cumplir. Falso. El Ministerio de la Mujer es la mejor expresión de lo dicho. Un cajón desastre en el que se apilan todas las mujeres pobres para ser conducidas de la más clara manera manipuladora hacia el objetivo deseado. Algunas observaciones. A pesar de que entiendo el punto, no me queda claro en el texto el tema de la interseccionalidad de clase, género y raza. Cierto que en los casos de los clubes de madres de Ayacucho, en los periodos de posviolencia, los mecanismos de discriminación por estas tres categorías son evidentes. Las mujeres de la FEDECMA fueron también viudas, hijas o hermanas de desaparecidos y vivieron la violencia en carne propia, la terrorista, la de los militares y luego la de los propios maridos. Sería interesante, sin embargo, conocer cómo se presenta este fenómeno en zonas menos expuestas a la violencia. ¿Hay interseccionalidad así de evidente? Digo Piura o Lambayeque o Arequipa, por decirlo. De otro lado, por momentos me resultó algo confuso el manejo del tiempo, sobre todo en el análisis de las políticas de alimentos para el alivio de la pobreza. Las idas y venidas de los 70s a los 80s, los 90s y el 2000 en adelante, que es cuando Helke realiza el trabajo de campo, pueden llevar a afirmaciones imprecisas o a la redundancia en la explicación del caso. Las organizaciones de mujeres, como dije al inicio, son instituciones sociales muy dinámicas que van variando de acuerdo al contexto que vive el país. Es muy diferente el Club de Madres de la señora Irene en el barrio de Cruz de Mayo en los 70s, los comités del vaso de leche liderados por Teresa Parcana en la Lima de los 80, la federación que lidera María Elena Moyano en Villa El Salvador a fines de los 80 y principios de los 90, o los clubes de madres de las mujeres ayacuchanas a mediados de los 90. Y es precisamente esta notable capacidad de mutación la que hace difícil generalizar o buscar estandarizar el movimiento de mujeres por alimentos entre el 70 y el 90. Si están detrás de ellas como apoyo las parroquias, las feministas, si Sendero Luminoso las presiona y busca su deslegitimación, o si buscan convertirse en empresarias o políticas, son también elementos a tomar en cuenta para entender las diferencias de las organizaciones, siempre en relación con el contexto nacional y local. Para una siguiente edición, sugiero actualizar algunas cifras que resultan antiguas, y por otro lado, siendo una reedición de un texto publicado en el 2010, siempre queda la curiosidad de saber cómo habrá cambiado la vida de las mujeres 20 años después. ¿Habrán cambios? ¿Dónde están hoy las valerosas dirigentes que salieron a la calle? No terminamos de contar la historia de las mujeres populares, pero tengo la impresión de que las muertes por feminicidio
hoy son un terrible indicador del avance de sus hijas en el difícil proceso de emancipación. Felicitaciones a la autora, a quien tengo a mi izquierda, y le doy la palabra a Romeo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, me toca una tarea difícil porque, como saben, yo no conozco mucho el tema. Y además tengo un talante a veces un tanto pesimista, pero así soy. Pero sí me pareció el texto muy interesante porque nos ayuda a entender las relaciones complejas y contradictorias que se dan entre las políticas emprendidas por el gobierno de Alberto Fujimori en diferentes etapas. Además, las reacciones de las mujeres de extracción popular, las reacciones de las feministas de clase media y los acuerdos y contradicciones en este proceso. Y es por allí que el texto sugiere preguntas, abre algo que, un espacio que se puede compartir y un espacio que se abre a el intercambio de ideas. Cuando partimos de Fujimori, en realidad Fujimori parte de un discurso que se señala en el trabajo, curiosamente avanzado y curiosamente conservador en torno a la mujer. Por un lado, la de ser honestas y particularmente la del sector popular, la de ser eficientes, particularmente en el caso de las feministas de clase media. Eso lo señala la autora. La segunda también señala que estas mujeres advienen en un escenario en que están en crisis los partidos y los gremios, en donde hay un generalizado apoyo de la población de apoyo al autoritarismo, y las mujeres tienen, también citando a la autora, la ventaja de estar bien organizadas, pero con falta de institucionalidad política. La historia tradicional de la capacidad de cuidado, que se mantiene siempre vigente en todo el discurso, a pesar de sus aristas presuntamente liberadoras, y citando a Cecilia Blondel, la idea de limpiar la política, ¿verdad?, de los nefastos políticos de entonces. Ahora, como Cecilia, no me queda claro el tema de las desigualdades interseccionales, porque para ello hay que aclarar cuál es la relación de raza, qué se entiende por raza, o simplemente no definirlo, pero darlo como un proceso y no como un dato fijo, qué es lo de clase, que es algo más que pobres y sin educación, y cómo se asocian con la dimensión de género. La cosa se complica más, porque no es una interseccionalidad entre clase, raza y género, sino que hay en cada grupo diferencias en clase, en concepciones de género y en maneras de valorar la raza. O sea que son dos interseccionalidades a la vez que se van atravesando, ¿no? Entonces, yo no estoy pidiendo al estilo de la década del 60 que se defina lo que es una clase, pero más o menos sabemos que lo podemos definir por los atributos o por la apropiación de oportunidades o por relaciones de explotación y dominación, y que no es un dato fijo y va variando históricamente. Y también sabemos que no hay tanto raza, sino como racialización, y eso viene de los estudios de Quijano y en adelante, y es un proceso histórico y cultural que van de discursos estamentales a formas de explotación y hasta juegos de lenguaje que tienen que ver con nuestro quehacer cotidiano, ¿verdad? Entonces, si no nos metemos en ese espectro complejo de relaciones, no estamos tratando la interseccionalidad, sino conjuntos fijos
y el género aparece como una especie de precipitado en función de conceptos que no necesariamente se desarrollan del todo. Yo tomo además una idea, y es que el riesgo que tiene, que si no se trata la interseccionalidad en esos aspectos, se esencializa la condición de género de una manera no adecuada a mi criterio. Yo ahí tomo la reflexión de Sheila Behavich, ¿verdad?, del cual conozco poco en realidad, ¿no?, pero bueno, soy un poco atrevido, ¿verdad?, en la que señala que no se puede tener una relación de una cultura o de una manera de afrontar una situación política, y sobre todo los problemas de género, de una manera unificada y holística, porque todas las maneras esencialistas, mujeres quechuas, aymaras, aunque son aymaras de las comunidades amazónicas, ¿verdad?, si se las toma aisladamente, como que, y se las toma holísticamente, no tiene los intersticios en la que se pueden expresar las resistencias. Y todo concepto esencialista de cultura en relación con la mujer, siempre la mujer, hasta por razones culturales de largo aliento, van a ser las discriminadas y se les da relativamente pocas posibilidades de acción. Me parece una objeción tonta, además, ponerme a discutir si hay otros planteamientos como el de Fraser, porque que me parece que tienen que ver con redistribución, reconocimiento, representación, paridad participativa, en que mezcla las dimensiones económicas y culturales, porque me parece tonta la objeción de criticar lo que la autora no necesariamente tiene en cuenta y puede tener sus razones, ¿verdad? Pero sí el esencialismo que hay de una cultura de género si no se la toma desde una perspectiva relacional, ¿no? Y si la interseccionalidad no se desarrolla, sino como variables discretas, aquí está la raza, aquí está la clase y aquí está el género, me parece que eso plantea problemas en el análisis. Yo además creo que la autora desarrolla muy interesantemente, y de manera que comparto, a partir de un razonamiento de María Elena Moyano, la separación entre intereses estratégicos de las mujeres y los intereses prácticos. Los intereses prácticos, en principio, pertenecen a las mujeres de extracción popular, pero tiene la esperanza de que a partir de las necesidades surja la organización y a partir de la organización la opresión, la conciencia de la opresión, quiero decir, ¿verdad? Pero eso no necesariamente puede surgir como un razonamiento teleológico y no siempre va a expresarse cabalmente a partir de un encuentro entre mujeres de clase media y organizaciones feministas de extracción popular. Lo que no quiere decir que no puedan existir. Lo que yo, digamos, hasta por una concepción extraña que tengo de la vida, yo siempre tengo la impresión de que las cosas nunca se resuelven del todo, que siempre hay tensiones, que las tensiones afortunadamente no se resuelven, que se van redefiniendo históricamente, que a veces se llegan a acuerdos y a veces no. Y el riesgo de no tener ese razonamiento en cuenta nos da la impresión que nos puede llevar a una especie de razonamiento teleológico o de finalidad en la que hay un destino de encuentro definitivo de mujeres de diferente condición. Yo creo que ahora estamos acercándonos a ese momento por un cambio cultural de otro tipo de historia que está ocurriendo en los años recientes, que tiene que ver con las nuevas generaciones, la conciencia de su cuerpo, la proliferación de distintas preferencias sexuales fuera del código binario mujer-hombre, y también la reacción frente a los pensamientos conservadores. Pero eso, claro, no estaba en el momento de esta historia. Por otro lado, las políticas sociales y las mujeres siempre han tenido, tanto como ella señala en una nota del pie, como la autora señala con acierto, siempre han tenido un rasgo de género. Nosotros no tuvimos en América Latina un estado de bienestar.
A lo más llegamos a ciertos rasgos de universalidad estratificada, pero en el Perú se basaba en el bienestar, en el trabajo familiar y particularmente de la mujer, y en menor medida la extensión del trabajo informal. Entonces, lo que quiere decir es que las mujeres ya de antes han sido las principales actoras o protagonistas de los movimientos, de sostener niveles de seguridad al interior de las familias y al mismo tiempo objetos de explotación, no solo por el Estado, sino dentro de las familias. Y en el proyecto neoliberal, las políticas de focalización recaen claramente en relación particularmente con las mujeres y con una intervención activa en ese plano, en la miríada de consultorías que existieron en ese tema, particularmente de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, no tanto como decisoras de política, sino como ejecutoras. Y además, bueno, pasaron cosas curiosas porque, e inevitables, como la paradoja de que las transformaciones, las transferencias condicionadas, la idea de que la mujer administra mejor, incluso las políticas de microcrédito, se les da a las mujeres precisamente porque, no tanto porque son emprendedoras, sino porque son mejores administradoras, reiterando la lógica del cuidado que se dice a veces que se rechaza. Bueno, perdón, pero eso no es... Bueno, el otro tema que sí me preocupa más, ¿verdad?, es la atracción que tuvo el discurso de Fujimori. El discurso de Fujimori planteaba explícitamente la oposición a la Iglesia, a la que tildaba de ultraconservadora, el reconocimiento de los lineamientos de las políticas de salud reproductiva, que tenía que ver con todo un lineamiento político que se plantea en el 90 o el 91, no me acuerdo, y las palabras de aprobación a la eficiencia de las mujeres, ¿verdad? Y en todo caso, si uno analiza el proceso, sobre todo con los trabajos que surgen, claro, después de tu libro, pero de libros sobre todo, me refiero a los trabajos de Alejandra Bayón y de Escobar, en el 2003 en adelante, en realidad las mujeres, tanto las organizaciones feministas que acompañaron y a veces se distanciaron del proceso de Fujimori, como las propias mujeres populares, en realidad no participaban sino como ejecutoras y no formaban parte de quienes elaboraban la agenda decisiva del problema. Era una oportunidad en la que fijó Fujimori a partir de Beijing, pero una oportunidad bastante limitada, ¿verdad? Y por eso, bueno, y ahí surge el proceso de la anticoncepción quirúrgica voluntaria. Ahora, perdón que sea así, ¿verdad? Digo, no puedo ser de otra manera, ¿verdad? A veces no siempre digo las cosas que son las, sino digo las cosas que yo pienso, ¿verdad? Dale. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que la propia autora señala con mucha lucidez que un hecho significativo es que en 1995, y señala una nota de Expreso, los programas de esterilizaciones coinciden con la llegada, no me acuerdo si 20.000 toneladas, ¿no? Casuismo horrible para las cifras, de alimentos por parte de USAID. Ahora, yo no creo a esta altura de mi vida en conspiraciones, ¿verdad? Pero sí en ciertas afinidades electivas, ¿verdad? Y ahí es donde a mí y además la autora señala un trabajo que lamentablemente no está aquí, que hizo con Trinot, sobre los procesos de eugenesia en relación con las mujeres. Entonces, a mí como que me llama la atención de repente porque hay un problema de redacción del texto, no tanto porque estoy seguro que va a estar de acuerdo conmigo, ¿no?
es que parece como que las mujeres en las organizaciones femeninas de clase media estaban haciendo como un balance, ¿verdad? Por un lado estaba la eugenesia, ¿verdad? Por otro lado estaba las oportunidades que tenían que ver como con la ventaja del mayor uso de autoconceptivos, el mayor conocimiento de la salud reproductiva, los cambios de ideas en la planificación familiar y el mejor conocimiento del sistema de salud. A mí me parece que es demasiado brutal el hecho de la antisucesión de las esterilizaciones forzadas como para que eso sea una condición de equilibrio. No digo que la autora lo diga, digo que el texto leído de repente apresuradamente lo sugiere, ¿verdad? Lo sugiere como una actitud que tomaron las mujeres de clase media, ¿verdad? Y además porque en ese tiempo además había programas sociales en que a través de talleres en la que el tema de salud reproductiva tenía un apoyo muy importante por parte de la cooperación internacional. Pero el problema es que el tema, a mí me parece, de las esterilizaciones forzadas, ya habían sido experiencias, como la autora señala, no sé si exactamente vamos a coincidir los países, sí en Indonesia, habían sido experiencias en Puerto Rico, habían sido tratadas incluso por Rigoberta Menchú, que era una especie de libro de cabecera en ese tiempo, ¿verdad? De algunas personas, bueno, también mío en parte, ¿no? Entonces, si es así, ¿verdad? A mí me parece que hay dos temas, que hay un tema de si hay fiel de la balanza. Para mí no hay fiel de la balanza. Segundo, que ese hecho no era ignorado, sino que era encubierto de alguna manera, porque se quería buscar un tema de incidencia en la que además se señalan tanto Alejandra Bayón como Escobar, que hicieron sus tesis o sus propuestas después de 1910, ¿verdad? Digo, en la que las mujeres no participaban en esta agenda, ¿verdad? Y entonces a mí se me crea como una cosa que me rechina, y hay como una frase de una amiga mía que tú citas y que por supuesto de su honestidad no tengo la menor duda, bueno, no encuentro dónde la encuentro, como siempre me pasa, ¿verdad? Pero que señalaba que se hacía un balance entre las políticas, entre los sacrificios que se tenían que hacer en el corto plazo, y no sé qué se incluía en ese corto plazo, y la necesidad de ser esa etapa obligada, una etapa obligada para políticas más ambiciosas en todo el tema de género. Cuando ya, me parece que Fujimori ya denunciaba todos sus aspectos autoritarios. Y entonces, a mí me da la impresión de que no todas las organizaciones populares ni todas las ONGs de mujeres reaccionaron de la misma manera. Por suerte no hay muchas representantes, así que puedo hablar con cierta libertad, ¿verdad? Entonces, a mí me da la impresión de que hay como elementos importantes. Están las denuncias de alta que hizo Hilaria Supa por ese periodo sobre las esterilizaciones forzosas. Están las denuncias de Beatriz Mugollón, también por la misma época en Huancabamba. Está el informe Nada Personal de Julia Tamayo en el año, creo que 98, que da cuenta de este hecho. Y este hecho da un distanciamiento de las organizaciones feministas tradicionales con un conjunto de movilizaciones, tanto de mujeres populares como de intelectuales, como fuera Julia Tamayo, a quien le tuvo un particular aprecio, ¿verdad? Y hay también movilizaciones como el del Movimiento Amplio de Mujeres,
que después se separan y crean un movimiento amplio de mujeres fundacional y otro que no sé por qué, ¿verdad? Pero esas cosas siempre pasan, no son las mujeres, a la izquierda, siempre pasan, ¿no? Pero dicho esto, ¿verdad? Que también se da un escenario de movilización que está en contra de la corriente dominante y que de alguna manera es una línea subterránea, ¿verdad? Y también debe reconocerse con toda la honestidad del caso que las organizaciones de derechos humanos en el 98 no consideraban los temas de esterilizaciones forzadas como temas prioritarios en su agenda. Por lo menos eso lo encontré en una revista Alteia número 9 del año 2014, ¿verdad? Entonces quiero decir que es un proceso recontra complejo en la que me da la impresión de que tiene que reconocerse el tema de la puesta en agenda de las organizaciones feministas de los temas de la mujer, pero sin darse cuenta o sin tener en cuenta los riesgos de, primero, que ya había procesos en que esas esterilizaciones forzadas, que incluso motivar el retiro de la USAID también, porque tampoco es el imperialismo cruel, ¿verdad? Porque se retiran, ¿verdad? Cuando se dan el tema de las esterilizaciones forzadas, no se dieron cuenta que había otras cosas en ese paquete, también los del Banco Mundial, y además que también actuaban en políticas que ellas realmente no decidían, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el programa de población, salvo en los talleres de capacitación, que me parece que es una historia también un poco menor, o sea, como que las mujeres es que los hombres o el Estado, si queremos decir, no creo que el Estado sea un hombre, pero bueno, se parece, ¿verdad? Deciden y las mujeres ejecutan, ¿verdad? Y finalmente queda el tema de la violencia contra la mujer, que es muy vasto, ¿verdad? Pero que donde además destaca, que ahí sí creo que sí es un texto que sí se entrecruza raza y género, cuando señala que la mujer andina, víctima de las violaciones, de alguna manera legitimaba a los mestizos de la costa y mestizaba también a los soldados andinos que violaban a las mujeres en las épocas de guerra, ¿verdad? Bueno, es un entrecruzamiento cruel, pero es. Y hay experiencias que bien entendidas, bien inspiradas, que fallaron, como los centros de emergencia de la mujer, por falta de recursos. Otra cosa que se lleva, que no resisten patrones culturales, como las comisarías de la mujer, incluso cuando las propias mujeres lo establecían. Y eso tiene que ver con la violencia simbólica, de la que hablaba Bourdieu, y también de la violencia real y cómo los hombres se ocupan de los grandes juegos de la política y de la guerra y de los negocios, y las mujeres son siempre objeto de intercambio en una matriz histórica que se repite ahora, pero que tiene un largo proceso. La otra cosa, finalmente, es que hay un problema, es cuando tú señalas con mucha pertinencia las leyes que tienen que ver con la protección de la violencia familiar, que es la ley 26.660 y la ley 26.870, que establece la conciliación en alimentos, en régimen de visitas de los hijos y en la violencia familiar. Porque si uno lee tu texto, sobre todo cuando te refieres a Extremadoiro y la idea de que si la conciliación funciona o no en los casos de las mujeres andinas, que son las presentes en el escenario y son propias de su cultura, quizás habría que tener en cuenta que esas leyes no son leyes son leyes generales,
nos comprende a todos, no son leyes específicas para las mujeres populares. El problema que se suscita no es en tanto si la legislación es justa o no, que también lo podemos discutir, sino que hay el problema de la aplicación de la ley y las brechas, y hay un problema clásicamente jurídico de que siempre hay una disposición general y las formas que se aplican pueden ser muy diversas, y bueno, con nuestra justicia mucho más, aun cuando fuera honesta, que ya es casi una utopía, ¿verdad? Pero aunque no fueran honestas, siempre va a haber una distancia, ¿verdad? Pero otra cosa es suponer, pero hay una brecha en la que está sentada la discriminación, pero no tanto por las disposiciones legales, sino por las formas discrecionales y distorsionadas que se aplica en la ley. Entonces, a partir de ahí, entonces, perdón, pero y bueno, yo creo que ahora está surgiendo, y bueno, curiosamente todos estos hechos han sido, yo no estoy diciendo nada que no haya sido dicho por las mujeres de los movimientos feministas de las nuevas generaciones, ¿verdad? En un movimiento, por un momento mucho más propicio, y reconozco los esfuerzos de mi generación, bueno, yo ya estoy obsoleto, pero las generaciones más jóvenes, como las de Cecilia, ¿verdad?, que hacían un esfuerzo, pero ese esfuerzo a veces caía en ciertos espejismos, y yo creo que ahora, con movimientos sociales más integrados, con un derecho más arraigado al cuerpo y a la sexualidad, con la ruptura de los códigos binarios de mujer y hombre en su y una ampliación del concepto de las relaciones de género y sexo, se plantea una polémica mucho más importante que preludiaban estas mujeres de la generación anterior entre un movimiento conservador muy fuerte y un movimiento que aspiró a que sea emancipador. Pero el problema entonces es cómo poner las diferencias interseccionales en la historia. Muchas gracias, Romeo. Y ahora le damos entonces la palabra a Helke, que va a responder todo. Bueno, ¿ya tienen tiempo? Muchas gracias, los dos. Bueno, como ya se mencionó, el libro es de 2010, es una traducción. No intenté revisarlo, porque eso es otro trabajo, ¿no? Así que es una traducción del libro como se publicó en 2010. El libro está basado, sí es una revisión pero basado en mi tesis doctoral, que investigué en los años 2000 hasta 2004, y después reescribí en los años después. No era mi primer trabajo que hice en el Perú, soy entrenada como historiadora originalmente, así que mi primer trabajo era mi tesis de maestría que hice en 1998 sobre la Asociación Pro-Indígena. Y cuando pasé tiempo en 98 acá en Lima, me di cuenta, yendo a la Biblioteca Nacional en la Abancay, que la verdad es que quería ir a la calle para entender no la historia en los archivos, pero para entender lo que estaba pasando en las calles, ¿no? Así que eso es lo que regresé en 2000 para eso, para hablar con la gente, para entender qué son los problemas contemporáneas, más que nada las mujeres populares organizadas, que me interesaba mucho. Y así que hice la tesis de doctorado en estudios de género, empezando, el punto de partida eran las organizaciones de base de las mujeres. Las tres políticas que al final investigué más al fondo, la política de alimentos, la población y la violencia, y no las cuotas correctamente, fueron esos tres porque surgieron de las conversaciones con las mujeres. Esos eran los temas que ellos una y otra vez hablaron conmigo.
Así que me quedé con estas tres. Bueno, en algunas de las gracias por haber leído el libro con tanto atención. Con algunas de las críticas me identifico y voy a hacer lo que puedo de responder a algunas. Primero, lo del tiempo. Es interesante que notaste, Cecilia, de que no está muy claro, que no soy tan claro en todo el libro sobre qué tiempo. Y además, como partes del libro, más que nada, lo de la violencia doméstica y el último capítulo donde regreso a las mismas mujeres en 2006, no van sobre las políticas de 90, van sobre el momento, lo que pasa en este momento, entre 2003 y 2006, pero que se basa en las políticas que se desarrollaron en los 90 bajo Fujimori, ¿no? Y bajo el PROMUDE. Pero entonces, y además el primer libro hace un recorrido histórico, como historiadora, sobre cómo yo veo de qué son las raíces históricas de estas políticas sociales. Y con eso, hasta cierto punto, estoy diciendo que sí, mucho de la institucionalización en la manipulación y la explícita manipulación de género como idea y eso enfocado más que nada en las mujeres pobres, como hizo Fujimori, en una manera muy instrumental, también no viene de nada, ¿no? Y eso es un poco el punto, de que las condiciones para las manipulaciones de las políticas de Fujimori tienen una historia en otros gobiernos, en prejuicios existentes en las instituciones de educación, de salud, judicial, que ya existieron, ¿no? Ya habían rumores sobre esterilizaciones forzadas en los 80, ¿no? Ya había manipulación de los donaciones de alimentos antes de Fujimori, pero Fujimori las políticas de Fujimori institucionaliza todos estos políticas y lo ponen en ley, ¿no? Pero entonces hasta cierto punto también quiero hacer el punto de que sí es esa época, porque ahí se desarrollan estas políticas sociales, pero al mismo tiempo tiene una historia más larga y también sigue hasta ahora. Y lo vemos en el contexto actual con los audios de algunos de los jueces y los prejuicios que ellos tienen frente a las mujeres y frente a lo que es violencia y frente a lo que es sexualidad, ¿no? Que lo podemos señalar en épocas anteriores también. Entonces, hasta cierto punto, mi no ser muy preciso sobre qué es la época que estoy hablando es a propósito, ¿no? Porque veo cierta continuidad entre cómo instituciones tratan con ciertos grupos sociales. Y eso me lleva a las desigualdades interseccionales, ¿no? No creo, espero que no querría ver clase, ni raza, ni género como categorías esenciales, ni fijos, ni nada, ¿no? Al contrario, se intersectan donde se acumulan, donde factores de discriminación se refuerzan, ¿no? Y para eso me pareció el concepto de interseccionalidad útil, para ver cómo diversas posiciones de grupos sociales en la sociedad puede generar prejuicios más fuertes o tratamientos peores o oportunidades mejores
¿no? Entonces, y estoy de acuerdo que mis definiciones de raza-clase no son muy precisos, y otra vez es un poco a propósito, porque no creo que hay, porque son percepciones, al final son percepciones y son procesos, y depende del contexto, ¿no? Depende del contexto, de quién habla, con quién, cómo se interpretan estas categorías, y eso es lo que he querido explicar en la parte teóricos, y después usando ejemplos de los diversas políticas sociales que discuto. Me parece que si yo también estuve pensando en cómo, si tendría tiempo para revisarlo, para incorporar los últimos 10 años o 15 años de políticas sociales, ¿qué surgiría, no? Que el análisis sería muy diferente. Yo no creo que el análisis o las conclusiones serían muy diferentes, pero sí creo que, porque sí ha pasado mucho mientras tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, acaba de salir un libro en inglés de Tara Cookson, Unjust Conditions, sobre Juntos, el programa de beneficios para mujeres pobres, que es la política que ha reemplazado la distribución de alimentos. Y lo que ella escribe una etnografía muy enriquecedora, muy precisa, en Cajamarca, creo, sobre cómo funciona Juntos, y al final los detalles de cómo la relación entre los facilitadores, los burócratas locales, las instituciones que implementan Juntos, es muy parecido y similar a las manipulaciones de los facilitadores y burócratas locales de Prona en los 90, porque se construyen los mismos prejuicios de quién es pobre, de quién necesita ayuda, de quién es bueno y quién no es bueno, quién tiene que cambiar su comportamiento o no. Y creo que el tema de violencia también, obviamente, lo estamos viendo en más grande todavía ahora, que creo que lo podríamos ver, o que yo por lo menos podría verlo hace 15 años. El tema de esterilizaciones forzadas, ahora sabemos mucho más de lo que yo sabía cuando escribí este libro, y al mismo tiempo creo otra vez que el patrón de lo que estaba pasando no ha cambiado, el análisis de lo que estaba pasando no ha cambiado con saber más detalles. Otra vez he querido, en el capítulo sobre las esterilizaciones, reenfatizar cómo los médicos locales, cómo las postas de salud han podido implementar un sistema de cuotas tan agresivo. ¿Cómo? Por los prejuicios que ya tenían. Y eso ves en cómo los doctores hablaban. Un doctor me decía así, ya, pero las mujeres son ignorantes, las llevamos a la clínica nomás, ¿no? Y los podrías ver en los documentos que analizo de la organización, la ONG que implementaba políticas o facilitaba talleres con las mujeres, pagado por USAID. Y se podría ver que estas manipulaciones tenían una historia mucho más profunda y más allá de la política de Fujimori y las cuotas. Entonces, aunque, bueno, creo y eso es un poco el marco teórico de las desigualdades interseccionales, nos puede ayudar a entender cómo estas políticas han sido implementadas con unos resultados tan nefastos, ¿no? para las mujeres.
Bueno, creo que lo voy a dejar ahí. Vamos a tomar Aunque- vino. Ya pues. Muy bien. Sí. Excelente.